¿Por qué conmemoramos el 8 de marzo? El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Este día fue institucionalizado por la ONU en 1975. Con ello se oficializó las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de oportunidades. Inicialmente comenzó como una lucha obrera femenina. Históricamente, ha ido ampliando sus causas. El 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de mujeres, con el lema «Pan y rosas», salieron a las calles de Nueva York para protestar por la precarización laboral, así como para exigir un recorte de las jornadas y el cese de la explotación infantil. La elección de la fecha y su historia se rastrean hasta el siglo XIX. De acuerdo con la explicación más verosímil, el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de mujeres salieron a las calles de Nueva York para protestar por la precarización laboral. Con ello, se generó una primera fecha simbólica. Posteriormente, en 1909, más de 15,000 mujeres del Partido Socialista volvieron a tomar las calles de Nueva York para demandar la reducción de los horarios de trabajo, aumento de salarios y derecho al voto. Unos días después, el 25 de marzo, 146 trabajadoras de origen judío e italiano murieron en el incendio de una fábrica textil en Nueva York. A partir de 1975, cada 8 de marzo, en todo el mundo, millones de mujeres salimos a la calle a hacer frente y a exigir el cambio de nuestra realidad. En este año, además, visibilizar la precarización en la que vivimos con respecto a la desigualdad de derechos. Nuestra principal voz al unísono fue «Ni una más», no más feminicidios, por las que ya no pueden gritar. Bueno, como podemos ver, no es un movimiento que haya empezado este año, ¿no? Llevamos mucho tiempo las mujeres pidiendo que se nos reconozca dentro de una sociedad patriarcal en la que vivimos y sobre todo y específicamente este año que nos dejen de matar, ¿no? Platíquenme primero cómo vivieron la marcha. O sea, sé que todas estuvimos ahí, además de 80,000 mujeres más. Entonces, ¿cómo vivieron la marcha? ¿Qué les dejó? ¿Cómo la percibieron? ¿Quién quiere comenzar? Y el ver a tanta gente, porque ya me invitó a la colectiva de Periodistas Unidas Mexicanas, nos vimos ahí en la esquina de información, y le dije, vamos todos como colectiva y siéntanse seguras, o sea, vamos con una colectiva, no les va a pasar nada, todos nos cuidamos y dense la oportunidad de ver qué es estar ahí. Entonces, desde que empezó el trayecto, me la llevé en metro. Ajá. Y hicimos una pancarta, le compré su playera, su paliacate, y todo el camino, o sea, ya el vagón de mujeres llenísimo, las mujeres gritando, y ella súper emocionada de, es que esto está muy padre, o sea, porque nunca había vivido como esta parte. O si más bien los medios de comunicación y las redes sociales nos han ayudado a visibilizar claramente un fenómeno que está sucediendo desde hace muchos años, y es decir, nos están matando. O sea, las consignas que salimos a decir este domingo son las consignas que tienen años gritándose y no se han modificado muchas cosas. Entonces, yo desde mi trinchera creo que tiene que ver con la violencia de los cuerpos. Es la claridad de que la violencia es directa, es tajante, no es hacia otras personas, es la forma y el estilo tan infiltrado, tan, tan poco respetuoso de los derechos humanos. Claro. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo y creo que además está el cómo las jóvenes se están dando, o sea, se perciben como capaces de transformar el mundo. O sea, se han empezado a mirar como sujetas de la historia. Me parece que aún hay que reflexionarle mucho más todavía en el tema, pero no, en esta sociedad donde nos enseñan, nos construyen como mujeres que no tenemos derecho, y por ejemplo en la universidad, con todos los movimientos de nuestros alumnas, donde colocan agendas, o sea, en sus pliegos petitorios, acciones concretas de parte de autoridades, y las autoridades empiezan a mirar todo lo que tienen que empezar a transformar y lo que se tiene que construir, por ejemplo, dentro de la universidad. La inacción de las autoridades, también del gobierno, de la ciudad, de todos los estados, o sea, también está provocando indignación.
porque al final está la violencia colocada en nuestros cuerpos, como bien lo dices. Pero no solo es eso. O sea, el punto está en que ante cada muerta no hay una respuesta de parte de las autoridades para decir esta es la acción que se tiene que realizar. Y no solo eso, o sea, sino que no se han creado programas especiales. El mismo presidente ha dicho que esto no importa. Sí, nos llamó conservadoras. Nos llamó conservadoras y de derecha, ¿no? Entonces, y luego las otras nos llaman radicales. Y bueno, y lo más radical es justo defender la vida ante un momento de muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Y me parece que la parte coyuntural ahorita de la marcha tiene que ver con decir, somos capaces de transformar. Así es. O sea, es eso, somos capaces, o creamos una agenda y podemos buscar cómo transformar lo que está a un mundo sucediendo. donde queremos sentirnos seguras y que no nos maten. Exactamente. Porque estamos cuestionando la estructura, ¿no? Exacto. O sea, el tiro con esta marcha es que está cuestionando la estructura. Claro que sí. Entonces, desde ese lugar, está moviendo. Por supuesto. Se nos fue de volada este primer bloque. Nat, guárdame tu reflexión. Regresamos ahorita con más. No nos dejen de sintonizar, inviten a otras personas que crean que les pueda estar interesando el tema para entender un poco más qué papel juega el movimiento feminista en protección de los derechos humanos de las mujeres. Y continúo con tu reflexión, Nat. Pues para el área de medios sí también fue parte del hartazgo. El año pasado, el 23 de marzo, se salió lo del Me Too y nosotros sacamos el Me Too Periodistas. Entonces, un año después, no ha pasado nada. Los acosadores siguen en los medios, el hostigamiento en las redacciones sigue, el acoso sexual entre colegas, entre directivos, con los jefes. No hemos visto nada. Y la gota que sí detonó fue la del tipo de coberturas que se empezó a dar con el caso de Fátima y de Ingrid. Se hizo una marcha para la prensa, para el Reforma, y no hemos visto gran cambio en eso. La forma en la que trata las coberturas, las imágenes, los encabezados, la forma en que revictimizan a las mujeres, a las marchas igual mandando hombres a cubrirlas o no mandando mujeres cuando las mujeres fueron las que dijeron por favor no manden hombres, no los manden, y ahí van y los mandan. Entonces como que es un hartazgo ya de toda la sociedad que dices ya no es posible, o sea, desde el año pasado cada día tenemos 10 feminicidios y un año después seguimos teniendo hasta más. Entonces ya está toda la sociedad cansada y ya estamos cansados también nosotras de trabajar en estos medios misóginos y medios machos y queremos ver soluciones. Claro. Reparación del daño, ¿no? Sí, ¿no? Y un poco aprovechando esta parte que tú me dices, bueno, el Me Too fue un movimiento impresionante, ¿no? Hubo escritoras, Me Too periodistas, Me Too cineastas, ¿no? O sea, incluso las alumnas, yo recuerdo que iban a hacer como estas cosas a señalar a profesores, ¿no? Que las habían acosado directamente y el profesor pidiendo derecho de réplica, ¿no? En los acosos. Y entonces, o sea, ese fue como un primer arranque. Y después llegamos a este punto donde está tan recrudecida, y ahorita que tú decías, bueno, no sé si es como una cosa de recrudecimiento o ya ha venido, recuerdo la historia de una mujer que me decía, es que a mi bisabuela la mataron, ¿no? O sea, mi abuelo va y tiene una relación con la pareja de su compadre, y el compadre va, agarra una pistola y mata a mi abuela, que ni siquiera sabía, ¿no? Entonces los feminicidios no son algo de hoy, creo que están más visibilizados efectivamente, pero que han pasado milenariamente a lo largo de nuestras vidas, cuando mataban a las mujeres que decían que eran brujas, ¿no? Cuando mataban a las revolucionarias, o que incluso querías llegar a un puesto de poder, entonces te envenenaban, ¿no? Pasaban cosas desde ese lugar para que tú ya no pudieras acceder. Ahora sí, tenemos tan fuerte el tema del narcotráfico, de las cuentas, del ajuste de cuentas es en los cuerpos de las parejas, no propiamente de ellos, ¿no? Seguimos siendo el motín. Entonces, no, o sea, lo que está diciendo estas más de 200,000 mujeres que salimos en la calle es, no somos el motín de nadie más que de nosotras mismas. Y eso cuestiona la estructura. Claro. Todo el sistema, ¿no? Todo el sistema. Y a los hombres y a las mujeres que estamos insertas en este sistema. Y que hemos normalizado y naturalizado muchos aspectos de nuestra vida diaria. Claro. Y por ejemplo, ahorita tomando un poco esta reflexión, va la gran pregunta, ¿no? ¿Qué sigue para nosotras después de esta marcha?
después del 8M, después de todos estos sentimientos a flor de piel, de escuchar las consignas, de ver jóvenes tan jóvenes, ¿no? A niñas en la marcha, y luego a personas, me tocó ver a mí a una mujer matadera, ¿no? Ahí caminando al lado mío en mi contingente. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué creen que sigue? Híjole, bueno, para mí desde la trinchera de sociedad civil, creo que primero sigue seguir acuerpando y cuidando el tema y la definición legal de feminicidio, ¿no? Porque sí hay una postura legal, social, que en efecto intenta desmenuzar y desaparecer el feminicidio como clasificación. Y para nosotras sería el parteaguas del trabajo que realizamos. Finalmente, atender el tema de la violencia familiar es prevenir el feminicidio, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas es seguir cuidando el tema de que el feminicidio sea etiquetado como un delito grave, ¿no? Que sea un procedimiento penal. Creo que nos falta el tema de la reparación del daño, ¿no? No tenemos una sociedad que repare el daño, no hay consecuencias de la violencia que se ejerce. O sea, se ejerce violencia y puedes andar por la calle. Matas a una mujer y puedes seguir en la calle. Violas a un cuerpo de mujer y puedes seguir caminando en la calle. Eres un violador en la casa y también puedes seguir relacionándote con tu víctima de manera cotidiana. Entonces yo creo que es eso, empezar a cuestionarnos cómo establecemos los vínculos. Ya las mujeres identificamos qué es violencia, los tipos de violencia, quién es el violador. Ya está, hay una maravillosa canción, ¿no? Un himno, el violador eres tú. O sea, ya sabemos hasta dónde tenemos que señalar. Ahora tenemos un pendiente social, histórico, legal, ¿no? Creo que por ahí tendríamos, sobre todo nosotras, que ir apuntalando, ¿no? Sí, pensaba en esto que estabas diciendo y en lo que es la injusticia epistémica, ¿no? O sea, donde no solo es la decisión de una persona, por ejemplo, en un juicio, en un caso, decir si es culpable o no culpable y lo que tendría y la sanción que tendría que implicarle, sino todo el sistema que está colocado ahí que no permite justo la aplicación de la justicia, ¿no? Y en todos los espacios. O sea, yo lo estamos reflexionando en la universidad. O sea, ¿qué significa construir, por ejemplo, espacios ya no solo donde se atienda la violencia, sino donde se prevenga la violencia? Porque pronto, yo por ejemplo tengo una pregunta que todo el tiempo me estoy haciendo, es ¿cómo previenes la violencia con jóvenes, con jóvenes que tienen más de 18 años y que tienen toda una vida ya construida? O sea, a partir de roles específicos, de atribuciones y de un imaginario que les dice hasta dónde pueden, hasta dónde no pueden, y ese imaginario social que nos va colocando justo como sujetas de no derechos, o sea, como no somos nadie, no somos nada. Entonces, en ese sentido también la parte del proceso formativo. A mí, por ejemplo, en la universidad estoy en una unidad para atención de una unidad para la igualdad de género y atendemos casos de violencia. Entonces son casos de chicas universitarias, es un modelo que es único en la universidad y ahí creo que está colocado uno de los pendientes, es la atención a víctimas. Porque pensamos mucho en el agresor, que me parece que tenemos que seguir una y otra vez hablando sobre esto porque está la justicia pendiente, hay toda una etapa histórica grande donde los hombres no han sido castigados, o sea, o aquellas que han quitado la vida a las mujeres no son sancionados. Pero también está, o sea, el otro elemento que estamos mirando en la universidad es que ¿quién está aplicando la justicia? ¿Cuáles son los criterios para poder seleccionarles? O sea, si cualquier persona realmente puede, exacta, no solo un hueco jurídico, o sea, hay hueco jurídico y hay un proceso de formación y de especialización. Claro, porque está la parte, está la parte de, hay cursos de capacitación, de sensibilización, podemos tener un buen protocolo de atención, por ejemplo, pero finalmente quien imparte, que en nuestro caso es el Tribunal Superior, que puede ser la Procuraduría, el Ministerio Público, o sea, no hay una visión de género en el momento de impartir la justicia. Entonces, en ese momento se cuestiona a la víctima, se revictimiza, y continuamos con esto una y otra vez, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, en la marcha, cuando iba entrando a la marcha, un señor estaba vendiendo unas congeladas. Y él, según muy amablemente, se la quería dar a una
una chica para él, o sea, como muy guapa, ¿no? Y la chica le dijo, no, gracias. Y él le dijo, pero te la estoy regalando. Sí, claro, Y ella nos dijo, quiero. no, gracias, Sí, ¿no? Y luego llegó un momento que la chica dijo literal, no quiero. O sea, pero ella ya No nos escucha, ¿no? Sí, no Exacto. quiero. Y luego él, todavía te tenés. O sea, en medio Empieza de mi a señora, enojar. del 8 de marzo, Sí, y la sí. chica le dice que no quiere, y él se enoja y le dice, y ya en eso ya me iba a regresar, yo dije, a ver. Entonces, ya en mi papel de feminista también mandaba así de, a ver, ¿no? Y luego se lo da a otra señora, y la señora le dice, pero la señora ya más grande, muchas gracias, es que esta mujer no entiende lo que significa. Y digo, el control hasta Es donde que está. no, es cierto. O sea, sí, exactamente. Y en una marcha, todas de morado, todas con pañuelo verde, y este hombre en medio de la marcha diciendo, agrediendo a una mujer, ¿no? Llévatela, porque es mi regalo. No escucharla. Pero que además es súper común, ¿no? Es no te enojes, no sientas, que no te duela, que no te pase, no te molestes, no llores, Porque no reaccionas reclames, así, ¿no? Y no digas que no, Sí, o o sea, sea, no, no, exactamente, ¿no? Claro. Entonces, ese momento me pareció a mí, o sea, así como decir, por eso estamos Gritando. Sí, o sea, porque es en lo cotidiano, o sea, es como él, y es en los casos de feminicidio y todo lo que está ahí, hasta este odio hacia la mujer, tan grande como es la violencia feminicida, o sea, desde ese señor de te regalo esto, acéptalo, exacto, hasta el asesinato. No me quieres, te voy a matar. Es la parte, o sea, nos toca ir construyendo todo lo que necesitamos para acompañar a las víctimas, o sea, que no se nos olvide que tenemos que acompañarlas, que tiene que haber una reparación del daño, que tiene que haber personal sensible, capacitado para atender esos casos en las instancias de procuración de justicia, además de toda la estructura jurídica que se requiere para poder hacer frente a esta circunstancia. Claro. Tenemos ahorita una fiscal nueva, que bueno, a mí yo así dije, es la nuestra, Sayuri, porque tiene la experiencia justo en trabajar la violencia feminicida y en gestionar. Fíjate que una de las cosas que yo creo que en el tema de la reparación del daño es importante señalar es que las mujeres no se van a sentir reparadas del daño hasta que emocionalmente, verdaderamente estén en otras emociones. Exactamente. Y entonces no podemos cargarle toda la parte jurídica. Con la reparación del daño no solamente estamos hablando de dar dinero, de poner estructuras, del acceso a la justicia, sino de la salud mental de las mujeres. Si hay consecuencia, yo leía el otro día en las redes sociales justo, si está llorando una niña de 11 años, si está llorando una mujer de 43 años por una violación que vivió a los 11, a la que tienes llorando es a una mujer de 11 años que ha vivido violencia sexual desde los 11 hasta los 43. Claro. Entonces, tenemos en la reparación del daño, tiene que haber un tema de reparación a la emoción que causó esa vivencia en los cuerpos de las mujeres. Déjame presumirte que en la UNIGES nos dedicamos justo a eso. O sea, nosotras atendemos desde el primer momento que se puede dar contención o no, de acuerdo a cómo llegue, y trabajamos toda la parte de construcción y de significación de la violencia para poder diseñar un proyecto de vida distinto. O sea, porque centrarnos en la víctima. Antes de irte, nos pasas los datos de dónde te pueden claro, encontrar sí, en la universidad, ¿no? Sí. Nat, rapidísimo. Bueno, para nosotros es principalmente el observar, analizar y presionar a los medios, porque pues ahora resulta que todos son feministas, pero pues no es cierto, ¿no? Entonces queremos que haya un trato igualitario, que no nos releguen de las coberturas importantes, que haya coberturas con perspectiva de género, que no se revictimice a las víctimas, que las fotografías no se publiquen de esta manera tan cruda y cruel que hay, que haya protocolos de ética en las redacciones y que no te revictimicen a ti también, porque luego no hay y tienes que hablar con el güey de recursos humanos y es insensible y no te entiende y no saben lo que Y te está obligan a pasando, trabajar con tu agresor. y te obligan a trabajar con tu agresor. Negociar. Exactamente. Entonces, ahorita es estar al pendiente de que esos medios que ya se postularon como feministas, ok, bueno, te tomo la palabra, ahora quiero que empieces a demostrarme que realmente vas a hacer un cambio, que nos vas a pagar igual, porque aparte, 18 de 22 medios no tienen mujeres en puestos directivos. Entonces, es una deuda ahí. muy grande, muy fuerte y no hay perspectiva.
Claro, pues me encanta que escucharlas tan claras, porque de repente una de las críticas que yo escuchaba era, bueno, salen y gritan esas consignas, pero pues, no saben qué quieren. Aquí está, sí sabemos qué queremos, sí sabemos lo que necesitamos, y vamos a regresar ahora con el análisis de, bueno, fue el 8M, llegó el 9M, ¿qué pasó? ¿No? Sí. No dejen de sintonizarnos, aquí seguimos, Mujeres Generando Perspectiva, regresamos. ¿Por qué el 9M? Este movimiento busca visibilizar la violencia de género, la violación, el acoso y el feminicidio en México, un país donde son asesinadas en promedio 10 mujeres al día. El trabajo de las mujeres en México mueve alrededor de 37,000 millones de pesos al día, según datos del INEGI. El vacío que se buscaba visibilizar con el paro de mujeres está en función de entender qué pasaría si mi compañera de al lado no llega a trabajar porque está desaparecida. Si mi mamá no puede prepararme el desayuno porque mi papá la mató. Si mi compañera de escuela no va a clases porque apareció descuartizada. Con esta huelga, además de reivindicar los derechos laborales de las mexicanas, los colectivos feministas exigen al gobierno un alto a los feminicidios. Las mujeres son más del 40% de la fuerza laboral del país y representan un 54% de la carga total del trabajo, aún con una brecha salarial en México del 34%. El paro tuvo una importancia política y simbólica porque intenta destrabar la idea preconcebida de lo que hacen las mujeres y del trabajo invisible que realizamos, explica la socióloga Amneris Chaparro, especializada en estudios de género. El paro fue valioso en sí mismo porque pone el dedo en la llaga de cómo contribuimos a la sociedad y cómo nos tratan, no solo de manera discriminatoria, sino también violenta. Antes de entrarle al tema del 9M, ¿no? Me gustaría hacerles una pregunta que tengo así mucha curiosidad de escuchar. ¿Cuál fue, para cerrar el tema del 8, su consigna favorita? Sé que es muy complicado. Yo gritamos mucho. Yo tengo dos. Es más, un poco sumándonos cómo nos se veía el 8, cuando yo me subo al metro y está hasta el tope del vagón, esa es una experiencia majestuosa para mí. Y entonces lo que yo hago, soy chiquita, estoy muy chaparrita, entonces me agacho hasta el fondo del piso y entonces desde abajo empecé a gritar ¡alerta! Y entonces el eco de todo el vagón respondió ¡alerta! Sí. Entonces para mí creo que alerta que camina la lucha de las mujeres por América Latina, feminista, bueno, es una cosa porque además te enchina la piel y te da fuerza, te mira la potencia, la energía, la resiliencia de las mujeres, ¿no? O sea, la capacidad de surgir. La frase esta de las canciones también que dice, nos sembraron miedo y nos salieron alas. Es muy bonita. Es impactante. Creo que esa y la de ni una más, ni una asesinada más. Bueno, creo que es un tema de la piel chinita. Sí. Gaby. Bueno, yo tengo una que justo va vinculada después al 9M, que es la de nosotras movemos al mundo, nosotras lo paramos también. Porque creo que justo eso es lo que ha estado sucediendo. En la universidad nuestras alumnas se movilizaron desde el 2018, pusieron la agenda de género como una parte transversal de los pliegos petitorios y a partir de ahí surgen revisiones, se construye nuestra unidad, se revisa nuevamente el protocolo de atención, se publica una nueva versión y en este momento en la universidad se están construyendo nuevas políticas a partir justo de nosotras paramos, ¿no? Y en nosotras paramos y... Ahorita me dices qué significa. Bueno, y la otra parte es lo de, somos las nietas de las brujas, o sea, que no pudieron quemar. Y esa, aquí es más personal, porque cuando mi hija me dice, toda su vida chiquita, decía, yo no soy feminista, hasta que un día me dice, mamá, soy feminista, ¿no? Y yo, mi hija... Y entonces ella llevó ese cartel, llevó el cartel y ella se mira representada ahí, o sea, mira que todas las mujeres que la precedieron, algo les sucedió, que no lograron el crecimiento personal, emocional, laboral, que estuvieron sujetas, subsumidas, y entonces ella se mira como aquella, o sea, que acuerpa toda la historia de nosotras.
Entonces, cuando miro a ella y miro a todas nuestras jóvenes que acuerpan justo a todas esas voces que fueron acalladas, a mí me vibra la vida. Ay, qué bonito. Nat. Bueno, a mí la que más me gusta, que desde la primera vez me la aprendí y dije, esta es mía, es la de mi cuerpo es mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía, porque no, pendejo no. Para mí es como una frase muy fuerte porque justo lo que platicamos, los hombres no entienden cuando es no, y el apropiarte de tu cuerpo y decir yo decido porque es mío y tengo esta autonomía, para mí es como muy fuerte y personalmente me gusta mucho. También me vibra mucho la canción de Vivir Quintana de La Canción Sin Miedo, que me llegó y la memoria que la escuché y lloré. Y una que hicimos para el área de periodistas es con falda o pantalón, respétame, editor. ¡Qué bonito! Esa la cambiamos, pero me gusta mucho porque pues es cierto, no es lo que uno pide en las redacciones, que traiga lo que traiga, tienes que respetarme. Claro, muy bien. Bueno, voy a retomar esta de nosotras movemos el mundo, nosotras lo paramos. ¿Qué fue para ustedes el 9M? ¿Cómo lo vivieron? Pues yo estaba muy ansiosa por saber cuál había sido el resultado de haber parado. Primero, quiénes iban a comprometer, cuántas personas, de pronto sonó poquito, de pronto empezó a sumarse más, de pronto empezamos a ver comunicados del Estado, de instituciones, y yo dije, wow, qué cosa, ¿no? De pronto, gente que se quería apropiar de la propuesta para una propuesta pública, más bien partidista, y de todas maneras se desechó, pero saber que públicamente se confirmó que se había perdido, había una merma de 37 millones de pesos por un día, primero yo creo que fueron más, como siempre nos bajan la cifra, pero saber que nuestro trabajo desde casa, desde afuera, desde el cuidado, desde la protección, desde lavar, desde cocinar, cuesta 37 millones de pesos, así que aguas, que el día que decidamos volver a parar, paramos la economía de este país. Así es un enorme regalo. Claro. Gaby, pues a mí yo me pasó que soy adicta al celular. O sea, yo sí no puedo estar sin celular. La ansiedad. Y mi hija me dijo, también incluye las redes. Sí. No, porque y desde antes, un miércoles antes, ya les había dicho a mis alumnas, pues nosotras paramos también. Claro. Y en la escuela era muy claro que íbamos a parar también, es la escuela de trabajo social, la mayoría somos mujeres, el 75% aproximado del alumnado somos mujeres y el personal administrativo y académico va por ahí también. Entonces, justo antes de apagar mis redes, envié a varias personas el video de Nacieron Alas. Y esa fue la frase que puse, porque al final yo sentía que justo el 9 era eso. O sea, era la ratificación de lo que el 8 estábamos haciendo en la marcha. Entonces yo dije, el 9 significa, es la continuidad de demostrar qué tan fuertes fuimos. Sí. Y cuando vi los videos que subieron de la universidad, donde las aulas estaban realmente vacías, o sea, donde los chicos sí decían, un chico me decía, es que nos sentimos solos, ¿no? Entonces yo así de, qué bueno chico, pero no es solo esa parte, sino que se crea, o sea, las jóvenes realmente no fueron, las maestras no fueron, la universidad se miró vacía, porque entonces queda claro, o sea, quiénes estamos construyendo conocimiento, quiénes estamos aportando a la formación en la UNAM, y entonces, por lo tanto, justo a la sociedad. Esa es una parte. Y la otra es la cuestión de cómo ocupar el tiempo que nunca nos damos. Sí. O sea, para mí esa era la gran pregunta, y de hecho lo pregunté en mi Face. Qué ¿Qué hicieron el 9? O sea, ¿qué hicieron el 9? Porque la mujer hemos sido construidas para todo el tiempo estar atendiendo algo. Y para sentirnos culpables si no estamos Sí, haciendo eso, o sea, si te estás rascando la panza, mirando el techo, o sea, ya te sientes culpable. De poder estar haciendo algo. Claro, o de no hacer nada, que es válido también, ¿no? Y entonces yo les preguntaba, ¿qué hicieron? ¿Cómo se sintieron? Y varias sí comentaban que no sabía qué hacer, o sea, ¿qué hacía con todo el día por delante? Y yo de pronto decía, eso a las 6 de la tarde, necesito hacer más cosas de no hacer nada, o sea, de estar sentada mirando. Y creo que es un cuestionamiento importante. O sea, ¿por qué las mujeres
nuestra vida la generamos a partir del ser para otros, como dice Marcela Lagarde, y qué tan difícil es mirarnos a nosotras, ser un ser para nosotras mismas, que atraviesa nuestra vida personal, que atraviesa nuestros derechos, que atraviesa nuestra vida pública, o sea, que está colocada en todos los lugares, ¿no? Claro. Y creo que esa es una pregunta importante también que tenemos que hacer, porque las mujeres nos cuesta tanto dedicarnos tiempo a nosotras, y porque también en nuestras luchas tenemos que empezar a incluir a todo el mundo. O sea, ahora la lucha por las personas con discapacidad, ahora la lucha por, o sea, entonces vamos ampliando porque también tiene que ver una visión de género, donde pareciera que si vamos solas, somos egoístas y nos sentimos culpables, ¿no? Fíjate que hay una propuesta, no sé si la conocen, de Lana Desastre, que es un grupo de mujeres que se organiza a tejer. Entonces, súper bonita además la propuesta. Entonces, Lana Desastre convocó al 9 a que saliéramos a los parques y tejiéramos. Y ellas mismas tejían, llevaban sándwiches, cafecito, platicaban. Y finalmente, bueno, el tejido da para un montón de cosas y de reflexiones. Entonces, de pronto, yo creo que rescatar algunas prácticas culturales que tenemos, como el bordado en el tema de las mujeres indígenas, por ejemplo, y dejar un rato las redes sociales y dedicarnos a conocer a las que tenemos al lado, a la vecina, a la no sé qué, en actividades como muy locales, que de pronto podamos generar reflexión. Creo que también esa es una forma de autocuidado, ¿no? Que la hemos olvidado. Y de transmitir conocimiento. Sí, claro, por supuesto, porque sí está padre que las chavas se sumen, por supuesto que se muevan, es de energía, pero también tenemos un montón de adultas con un montón de experiencias que son totalmente gratificantes y que han construido, sin reconocerse a veces como feministas, otras que sí, pero han sumado al movimiento feminista, ¿no? Entonces, de pronto decir, bueno, ponernos a tejer, a bordar, para platicar entre pares, no está tan Y escucharlos, ¿no? que esa es la propuesta de la maestra, Claro. ¿no? Ok, Nats, ¿tú cómo lo viste? Pues yo al principio también tenía como mis dudas de cuánta gente realmente iba a parar, porque cuando empezó toda la campaña del 9 de marzo, los medios empezaron a dar sus permisos, ¿no? Se suma a la campaña y les damos permiso, y sí pueden faltar y no va a haber repercusiones. Pero por otro lado también nos empezamos a enterar de muchas colegas nuestras que decir, sí están diciendo esto al público, pero a nosotros nos dijeron, no es que una mujer tiene que ir a cubrir la marcha y no pueden parar porque qué vamos a hacer, y es muy importante, y es primero el ser periodista antes que activista. Entonces te empiezan a lavar mucho la cabeza y no sabes ni cómo reaccionar. Y sorprendentemente ya el 10 descubrimos que, pues sí, muchísima gente, muchísimas mujeres se habían sumado a esto. Nos dio mucho gusto ver que la columna de Denise Dresser estaba totalmente vacía. Carmen Aristegui tampoco tuvo su noticiero. Gabriela Guartin también tampoco tuvo un noticiero. Entonces, como muchas mujeres que sí se sumaron y que sí dijeron, bueno, pues ahí les dejo el changarro, ustedes hagan lo que quieran. Y el también ver en muchos medios que sí publicaron espacios de notas vacíos, así como aquí iría la noticia hecha por una mujer, pero pues hoy pararon. Entonces, esa forma y esa fuerza que están visibilizando y que decimos, bueno, es que te diste cuenta de que no somos las únicas, o sea, los hombres no son los únicos en las redacciones. Hay muchas mujeres que hacen toda la chamba y que ustedes no las valoran como deberían de valorarlas. Entonces, pues el día que paramos, pues sí te vas a quedar con muchas cosas vacías. No, y que había cuestionamientos, por ejemplo, de jefes que decían, bueno, pero, o sea, ¿cómo te vas a ir dejando pendientes? Y entonces yo recuerdo mucho la respuesta de una compañera que me decía, yo le dije, pues hace cuenta que desaparecí, ¿no? Que me mataron, que me secuestraron, porque eso es lo que está pasando. ¿Qué harías tú sin mí desde ese lugar, Sí, no? Que justo esa es la parte política de la visibilización, sin entrar tanto a la parte económica, que es importantísima, ¿no? O sea, el tema de hablar de que hay mujeres que no pudieron parar. Claro, por supuesto. Porque hubo sobre jefes todo que mercados, nos autorizaron. eso le estamos hablando como Hombres, al mercado formal. Pero el Exacto. mercado informal es donde más No hubo podían. mujeres que no pararon, ¿no? Exacto. Que no podían parar, además. No podían ¿no? parar. Porque aunque yo quiera parar, ¿quién le va a comer a mis hijas e hijos? Porque está ¿quién con los lleva a la nosotros, escuela? ¿quién las lleva a la escuela? O quién no, etcétera, ¿no? Que no podían parar, aunque quisieran, no estuvieran conscientes.
Entonces estos 37 millones de pesos se irían mucho más porque Mucho hubo más. muchas mujeres que no estamos en el privilegio, que en efecto no pudimos pagar. Y me parece importante comentar algo más, que a varias de mis alumnas y también en las redes comentaron que cuando estaban, algunas que tenían que ir a trabajar, por ejemplo, para como ustedes están comentando, la vulnerabilidad que sintieron al estar rodeadas de tantos hombres. Claro. O sea, una alumna me decía, es que salí del trabajo y entonces iban en la combi puros hombres y me subí al metro y el vagón de las mujeres iba casi vacío y en las o sea, entonces empezó a narrar cómo lo vivió y la vulnerabilidad que sintió y dije, no, o sea, de verdad qué tan fuerte es que te puedas sentir insegura ante una presencia de hombres de los cuales muchos seguramente no te van a hacer nada, Sí, pero no que sabes, representan la figura del agresor. Y el ser la única ahí, que no tener Exactamente. como a tus hermanas al lado, pues sí, eso Que son las que me cuidan, y además. una impresión que dices, ¿qué hago, no? ¿A quién le grito? Exactamente. Entonces, cómo también se visibiliza la condición de vulnerabilidad de las mujeres en un espacio, o sea, de este estilo, ¿no? Esa me parece algo que es importante colocar y reflexionar, porque ya lo estamos viviendo, pero ahí se magnifica, se hace más grande, se hace más evidente de una manera más sencilla, pues. O sea, lo visual, el percibirme, cómo me autopercibo en un espacio donde la minoría somos mujeres. Entonces, eso me parece relevante. Y la otra, me acuerdo de un titular que decía que la ausencia triunfó. O sea, ante la ausencia se triunfan las mujeres. Y la misma paradoja. O sea, ¿cómo es que somos consideradas en el momento que no estamos? Claro. O sea, ¿cómo todos los días somos tan invisibles? Sí, tan necesarias. Exactamente. Y entonces cuando realmente no estás, es cuando se valora el trabajo que nosotras realizamos. Y es una paradoja dura, porque al final entonces no tenemos qué hacer para ser miradas, por ejemplo, o cuando hacemos, gritamos, exactamente, y cuando gritamos somos exageradas, y cuando se asesina, pues es un cuerpo que no vale, ¿no? Entonces, exactamente, entonces todo el proceso de objetivización del cuerpo, de convertirlo en objeto, estuvo colocado en estos días, o sea, en cómo nosotras somos objeto, en el que los otros deciden, en el que los otros colocan, y en el que nosotras también decimos basta, o sea, esto ya no lo vamos a permitir. Claro, el costo del servicio, ¿no? Exactamente. Y además la unión de el lunes, digo el domingo, ver 300,000 mujeres afuera, y al día siguiente la ciudad desapareció. Claro. O sea, eso se me hizo muy impactante. Fue muy simbólico. Al ruido, ¿no? De la Sí. ciudad era así como, Fue no muy hay simbólico. ruido, ¿no? Claro. Bueno, pues ya un poco como cerrando ideas, ¿no? Tratando de entender hacia dónde va después del 8M, después del 9M. O sea, estamos arrancando el año, ya estamos con estas reflexiones y con estas marchas y con estas cosas. ¿Qué sigue para las mujeres? La gran pregunta para el movimiento feminista, para poder alcanzar la meta de que no nos maten, pero además para posicionarnos en un lugar donde somos sujetas de derechos, ¿no? ¿Qué sigue? Pues para mí tiene que ver, yo me quedaría con qué sigue, sentarme en la reflexión. O sea, todavía saborear el 8 y el 9. Todavía tenemos que sentarnos a mirar cuál es el alcance, verdaderamente sacar cifras de cuánto costó el haber parado, verdaderamente mirar cuántas mujeres, sí asistimos, hay una encuesta que está circulando en las redes sociales de súmate, porque no tenemos la estadística clara, el gobierno es claro y evidente que no nos contó bien, ¿no? Seguramente se equivocó en algunas de las calles, no contó suficiente. Entonces, creo que todavía tenemos que generar el análisis de qué está pasando. ¿Qué hicimos con esto? ¿Y a dónde queremos llegar? ¿No? Creo que es un momento de saborear. De pronto siento que son como las relaciones de pareja, ¿no? Uno se casa y luego te preguntan, ¿y cuándo los hijos? Sí. Espérame, quiero saborear esta etapa de enamoramiento contigo y luego vemos qué sigue. Creo que este momento es de sentarnos a mirar el movimiento feminista, de las diferentes trincheras. Yo, por ejemplo, creo que tenemos una deuda histórica con el movimiento feminista, con las mujeres de antaño que se fletaron en los 80, que ahora van con canas a marchar,
¿no? Y cuando ven a los cuerpos femeninos de mujeres jóvenes, se llenan, pero tenemos un reconocimiento hacia ellas, no sabemos ni quiénes son nuestras heroínas ocultas. Entonces, de pronto creo que tenemos que hacer una revisión histórica también, porque quien decide para dónde ir, tiene que mirar de dónde viene. Claro. Gaby, sí. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo, o sea, en mirar y reconocer quién nos precedió y quién construyó. Y la otra parte que quiero colocar es el entender, el escuchar y el mirar a las jóvenes. O sea, porque, quizás porque, bueno, no quizás, porque estoy en la universidad y porque estamos en contacto con ellas de manera permanente y por el trabajo que realizamos dentro de la escuela, el escuchar desde dónde está su indignación, desde dónde está el enojo y entender el enojo, porque eso es algo diferente. Nosotras no fuimos educadas para enojarnos. No. O sea, es un sentimiento no permitido. O sea, más bien es no permitido, no nos permiten enojarnos. Y ahora que está el enojo colocado en el escenario social, entonces, ¿qué están diciendo exactamente? Somos anarquistas. Porque son anarquistas, feminazis. A mí me parece es que son radicales. Digo, uy, si se conocían a A radicales. la radical. A mí me dieron ganas de sacar una foto de la radical. Bloqueador, agüita. Sí, soy la feminista radical. Mi pañuelito, ¿no? Glitter, rosita, futurista, que no dañe el medio. Así yo amaba cuando pasaban las recetas de cómo hacer un glitter que no dañe el medio ambiente porque el otro lo daña, ¿no? Entonces yo decía, son unas niñas, o sea, están creciendo, claro. Son jóvenes que tienen una mirada distinta del mundo, pero que llegan a una condición, yo sí creo que de una violencia distinta. O sea, yo sí creo que hay una expresión distinta de la violencia que ellas la viven y la perciben. No es igual cuando nosotras éramos jóvenes, te ibas de parranda, te ibas de fiesta, al cine, al café, y no importaba la hora, el problema era que cerraban el metro, pero no tu integridad física. No tanto. No tanto, o sea, no era como tu primer filtro, a eso me refiero, no era tu primer filtro. En cambio, ahorita el primer filtro de las chicas es, ya es noche, porque es noche, y entonces empiezan a decir dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy, o sea, empiezan a hacer su red de comunicación. Y hay un enojo, hay miedo, claro. Y me parece que tenemos que leer qué sucede con ese enojo y con ese miedo, que es distinto al que nosotras tenemos. Por eso tenemos que generar un tema todavía de reflexión y de mirar qué estamos viviendo. Claro. Porque está esta línea, ¿no? Totalmente esta gama tonal de colores, entre blanco y negro hay una gama tonal de grises que no llega a ser blanco puro ni negro puro. Creo que esa es nuestra tarea. Mirar las diferentes trincheras. Claro. Nat, yo creo que sí estoy de acuerdo en el aspecto de la reflexión y mucho también en el de enfocarnos en las nuevas generaciones, porque el otro día vi un video de una chava de secundaria que se enfrentaba con su director y le decía, tú a mí me acosaste y tú a mí cada vez que te acercas me ves los pechos. O sea, chavas de secundaria cuando uno ni siquiera a mi edad tiene los ovarios para hacerlo. Entonces, esas nuevas generaciones son las que traen ese nuevo chip y son las que vienen como a enseñarnos cosas que nosotras no sabemos, pero que también ya por nuestra experiencia también las podemos canalizar o encaminar hacia ciertos lados. ¿Qué es lo que hicieron también, ¿no? Como meternos desde la parte de la experiencia y la expertise, ¿no? Claro. Que se tiene el entendimiento de la violencia desde todas las trincheras hacia dónde acompañarlas. Porque sí hay un costo emocional con el hecho de pararte frente a tu agresor y decirle, tú me acosas. Sí. O sea, hay una valentía, por supuesto, pero hay un costo emocional grandísimo que no se nota y que lo notan las expertas, ¿no? En ese proceso, y que tienen que ayudarlas y encaminarlas para ese y darle las herramientas. Y las herramientas, por supuesto, ¿no? Porque como tú le dices, son niñas diciéndole a alguien, me acosaste, me tocas, ¿no? Me viste, y lo que sigue no solamente es la denuncia, ¿no? Sino es todo el costo que genera. Todo el acompañamiento. Claro que sí.